Nunca es un mal día para quejarse de la peor trilogía de la historia del cine. Con las precuelas pasaron años y supimos valorarlas. Con estas tres películas ya pasó un tiempo y todavía ninguno las aguanta. Esto en general gracias a no tener idea de qué hacer con la saga desde un principio. Cambio de directores, cambio de visión de la historia y más. Algo de lo cual ya hablé en un video anterior, pero en este mencionaremos puntualmente las decisiones creativas que llevaron a la trilogía de Disney a la ruina. Básicamente decisiones de historia y guión. Así que hoy traigo 20 errores que arruinaron la trilogía de Disney de Star Wars. Espero les guste este video y si es así, deja tu like, tu comentario y compártelo con tus amigos. También si te gusta ver películas en tus plataformas favoritas a una gran velocidad y sin interrupciones, te recomiendo NordVPN. Este servicio te permitirá tener acceso a catálogos de otros países en determinadas plataformas, siempre y cuando seas un usuario registrado, además de proveer una conexión rápida y sobre todo segura. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video para obtener una promoción exclusiva. Con esto podrás empezar a ver tus películas favoritas de la mejor manera posible. Con eso dicho, ahora sí comenzamos. 1. Vamos a ir en orden cronológico. Empecemos con El despertar de la fuerza. Uno de sus principales errores fue repetir la fórmula de la estrella de la muerte. A mí me encantó la primera vez, me pareció buena la segunda vez, pero ya creo que es demasiado una tercera. Esta cinta es prácticamente un calco de Una Nueva Esperanza, lo cual no veo mal del todo, porque hay una nueva generación que con esta película hace contacto con esta saga, pero creo que la solución no es repetir la misma historia otra vez. Y no me vale que el Starkiller sea muchísimo más grande que la estrella de la muerte. Por ejemplo, las precuelas propusieron algo nuevo, y yo sé que en su tiempo no fueron las más populares, pero con el pasar de los años fueron mejor valoradas. Creo que si se hubiera intentado otra resolución final, hubiera ayudado a expandir mejor este universo. 2. Que Kylo Ren se haya quitado el casco tan rápido. Esto tengo que admitir que es un gusto personal. A mí me encanta la actuación de Adam Driver. Considero que es de lo mejor de esta trilogía. Pero es que la presencia que imponía Kylo con el casco era impresionante. Y entiendo también que es por un tema de mostrar el lado más vulnerable del personaje. Pero creo que duró muy poco. Capaz debieron hacer algo parecido a lo que hicieron con Mando en la serie de The Mandalorian, donde se quitó su casco casi a final de temporada. Y eso creó un impacto real en la trama. Pero bueno, como digo, este punto sí admito que es muy subjetivo. 3. Que Rey le pueda competir a Kylo Ren en un duelo de sables de luz. Esto sí que no lo entiendo. Kylo fue entrenado por Luke y por Snoke. Es de las personas más temidas de toda la galaxia. Y no le pudo ganar a Rey, que era la primera vez que usaba un sable de luz. Normal que Snoke en los últimos Jedi esté tan decepcionado como para no estarlo. Yo entiendo que J.J. Abrams quería dar a entender que Rey era la nueva elegida, pero es que tampoco tiene mucho sentido que de buenas a primeras le pueda competir de tú a tú a alguien tan entrenado en el duelo de espada. Por ejemplo, Anakin tuvo todo su entrenamiento Jedi y en su primer duelo serio con el Conde Dooku perdió el brazo. Luke en su primer duelo con Vader perdió la mano. Y Rey, que nunca recibió entrenamiento con sable, no solo no tiene ni un rasguño, sino que casi le gana a Kylo. Esta película es demasiado Disney. 4. Ahora continuamos con Los Últimos Jedi. Uno de los mayores errores de esta trilogía fue el rol que se le dio a Luke Skywalker. El mismísimo Mark Hamill le dijo a Rian Johnson que no le gustaba lo que estaban haciendo con el personaje. Al principio pensaba que no necesariamente era algo malo que Luke haya perdido la fe y se haya ido a ocultar. Consideraba que le podría dar algo más de profundidad al personaje, pero con el tiempo me he dado cuenta que también hay personajes que más que planos quedan en el imaginario colectivo como icónicos, esos que ya cumplieron su arco de personaje. Para mí ese es el caso de Luke, porque por ejemplo si el Luke del episodio 6 pudo ver la bondad en su padre que había hecho cosas indescriptibles, ¿cómo este Luke no podría ver la bondad en su propio sobrino? Simplemente es algo que no me termina de cerrar y que para muchos arruinó al personaje.
personaje. 5. La ridiculización del General Hux. En el episodio 7 vimos a un Hux mucho más terrorífico e imponente, con tintes de poder asemejarse a lo que fue el almirante Tarkin en el episodio 4, pero eso se cae por completo en los primeros minutos de los últimos Jedi, con un Hux que no es tomado en serio ni por sus enemigos ni por el líder supremo Snoke. A fin de cuentas, un payaso. 6. Que Leia vuele a través del espacio. En la saga de Star Wars hemos visto cosas muy locas. A gente volver del más allá, a Yoda peleando como un duende saltarín cuando nunca se le había visto antes así, a Darth Vader, el villano más despiadado de toda la galaxia, gritando y llorando como un niño. Pero esto sobrepasa todo. Cuando Leia usa la fuerza para volver a su nave, luego de haber caído al espacio, es algo que rompe con todo lo que conocíamos de Star Wars y nos deja con cara de tonto. Causa sorpresa, eso sí, porque ahí nos enteramos que Leia puede usar la fuerza, pero es algo que pudieron haber mostrado de una manera más lógica para la saga. Se siente forzado y no va con el tono de este universo. 7. La trama de Finn y Rose. Tal vez la trama más inservible de las 9 películas. Finn y Rose tenían que conseguir un código de desactivación para que la Primera Orden no los rastreara a la velocidad de la luz. Pero ¿qué fue lo que obtuvieron? No solo no completaron la misión, sino que hicieron que la Primera Orden, gracias a que los capturaron, se dieran cuenta que los rebeldes estaban escapando y eso hizo que muchos de ellos perdieran la vida. Y para remate, cuando Finn iba a sacrificarse, lo que muy probablemente hubiera hecho que su arco de personaje sea perfecto, viene Rose y le arruina su minuto de gloria. Como sea, esta trama fue un desastre de principio a fin. 8. La vicealmirante Holdo. Otra trama que no se entendió bien. Holdo tenía un plan claro, que en realidad no era malo, pero decidió no contarle a Poe, lo que ocasionó un motín e hizo que los propios rebeldes perdieran tiempo. Y encima Poe hubiera estado de acuerdo con el plan, porque cuando Leia se lo explicó, le entró de una. No había razón para no contarle. Y al final solo fue un agujero de guión que hizo que la historia avance. 9. La pelea telepática entre Luke y Kylo. Con la ausencia de buenas peleas de sables de luz en esta trilogía, justamente una que prometía mucho era la de Luke versus Kylo Ren, pero no llegaron a chocar espadas, porque Luke, mediante la fuerza, se proyectó al planeta Cry, haciendo que la pelea tenga una resolución algo anticlimática. 10. Lamentablemente, nuestra querida Carrie Fisher perdió la vida después de grabar sus escenas para los últimos Jedi, y para el ascenso de Skywalker decidieron usar CGI para traerla, algo que no terminó quedando del todo bien, con un cierre del personaje que no estuvo a la altura de su leyenda. Sinceramente, una desilusión. 11. Ahora sí, metiéndonos más de lleno en la historia, pasamos al ascenso de Skywalker. Y aquí tenemos el regreso de Palpatine, de los errores más groseros que he visto en mi vida en una pantalla grande. Es decir, las 6 películas de la trilogía original y de las precuelas no sirvieron para nada. Anakin arrasó con la Orden Jedi, traicionó a su amada y a su mejor amigo, eliminó a media galaxia, se redimió y trajo equilibrio a la fuerza para que Palpatine mágicamente tuviera un clon. Esto obviamente fue un grito desesperado de Disney porque a nadie le gustó los últimos Jedi, y eso hizo que un error se convirtieran en dos. 12. Kylo reconstruyendo su casco. Uno de los mensajes principales del episodio 8, que Kylo se cansó de decirlo una y otra vez, es que había que dejar ir el pasado. Por eso rompió su casco, porque no quería ser un Darth Vader 2.0. Pero para esta película se zumban en eso y, oh sorpresa, se vuelve a armar su casquito, porque claro, no podemos permitirnos dejar de vender juguetes de Kylo Ren sin el casquito. Y ojo, a mí me encanta el look de Kylo con el casco, pero si ya lo hicieron avanzar en su arco de personaje, no lo vuelvas para atrás. Ahí, en un detalle tan simple, ves que no hay nadie al volante de esta trilogía. 13. La falsa muerte de Chewbacca. Todos por un momento pensamos que se habían deshecho de Chewie, pero todo era un troleo. Rey no mató a Chewbacca. Eso hubiera hecho que la gente la odie más de lo que ya lo hace. Pero lo que yo critico es el engaño. A veces cuando se acerca el final de una saga, hay personajes que pierden la vida para que el protagonista crezca
crezca o se redima. Creí que ese era el caso, pero esto solo sirvió para hacer tiempo en pantalla y dejarnos a todos con cara de bobo. 14. El General Hux es el espía. El General Hux se nos había presentado como una de las representaciones de la Primera Orden. Su escena donde se realiza el primer ataque de la Starkiller es buenísima, pero a lo largo del episodio 8 y 9 se convierte en un bufón y termina de cerrar el circo en el que se convirtió su personaje cuando traiciona a la Primera Orden porque odia a Kylo Ren y termina perdiendo la vida de la forma más anticlimática posible. Realmente un potencial desperdiciado. 15. Uno de los errores más grandes de esta trilogía fue el temita del origen de Rey. Primero nos hicieron pensar que era la hija de alguien importante de la saga. Jugaron con eso hasta el episodio 8, donde Rian Johnson nos dijo que sus padres no eran nadie, unos simples mercenarios que la vendieron por alcohol. Pero al ver que la gente no le gustó eso, no tuvieron mejor idea que hacerla nieta de Palpatine, porque un clon del emperador se casó y tuvo una hija. O sea, tal vez la idea más fumada de toda la historia de la saga. Unas ganas que tenían de meter con calzador a Palpatine. A partir de aquí, todo lo que nos cuentan es inverosímil. 16. El sacrificio de Citripio. Uno de los momentos más emotivos de la novena película fue cuando Citripio, por alguna extraña razón, puede leer el idioma de los Sith. Que bueno, es raro, pero digamos que le creemos. Pero si los protagonistas querían hacer eso, la memoria de Citripio sería borrada. La cinta nos da un momento sentimental en donde el droide que conocemos desde hace 8 películas se despide de sus amigos. Todo esto para que unas escenas más tarde R2-D2 le devuelva la memoria, haciendo que nos quedemos otra vez con cara de tonto. 17. Rey sanando la herida de Kylo. En su batalla, Rey atraviesa a Kylo con su sable de luz. Y bueno, en teoría, eso debería ser una herida mortal. El mismísimo Qui-Gon Jinn perdió la vida por una herida así, pero aquí no. Usamos el poder de la reconstrucción celular para que no se nos vaya uno de los personajes más importantes de la trilogía. Y todo lo que habíamos aprendido de esta saga ya no vale. Lo siento mucho, Qui-Gon. En fin, tal vez sea una tontería, pero siento que a Rey la hicieron demasiado invencible. 18. El beso entre Ben y Rey. ¡Oh, por Dios! Esto fue tan incómodo, tan anticlimático, tan cringe. Fue un momento que no se prestaba para eso. Esta parte es opinión. Quiero que me digan en los comentarios qué piensan. Pero yo sentí que la relación entre ambos se había construido más como si fueran hermanos. Incluso calzaba con que Rey veía a Han Solo como un padre. Pero de la nada nos dejan este beso, que rompió todo e hizo que la trilogía sea aún más incómoda. 19. Kylo haciéndose uno con la fuerza. Después de perder la vida, el cuerpo de Kylo desaparece. Esto es algo que no es tan sencillo en los Jedi. Muy pocos han logrado hacerlo. De los que pudimos ver en la gran pantalla, solo Obi-Wan, Luke y Yoda. Ni siquiera Darth Vader lo pudo hacer. Y viene Kylo y de la nada ya está a la altura de esos tres. Entiendo que tenían que hacerlo porque si no Rey y Kylo se iban a revivir hasta el cansancio, pero creo que no es justificación suficiente para hacerlo. 20. Rey Skywalker. Primero que nada, quien escribió esa escena parece que no quería trabajar ese día. La casa de los Skywalker apareció en muchas películas y series y nunca había pasado un alma por ahí. Y justo para esa escena pasa una viejita que justo le pregunta a Rey su nombre y no conforme con eso le pregunta el apellido. Ahí es cuando Rey suelta la aberración de que ella es Rey Skywalker. Y este es el cierre perfecto para una trilogía espantosa. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la trilogía de Disney de Star Wars. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error de Disney con esta trilogía? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la trilogía de Disney de Star Wars. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.